Beijing has responded to Donald Trump's apparent U-turn in their escalating trade war. We've got the CEO of Ford with us right now, right on the back of this. John, Sarah, and Kate joining us. Jim Farr. More than 4 years, the automaker CEO seeming to break ranks with much of corporate America right now, delivering some harsh words about President Trump's tariff plans. A 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. En una jugada que vuelve a poner sobre la mesa el debate entre política industrial y competencia global, el CEO de una de las principales compañías automotrices del país vuelve a alzar la voz contra las medidas proteccionistas promovidas desde Washington. Sus declaraciones, aunque no del todo nuevas, cobran una fuerza renovada ante el resurgimiento de la agenda arancelaria impulsada por figuras clave del ala más nacionalista del poder ejecutivo. Durante una conferencia reciente con inversores y medios internacionales, el directivo expresó su creciente preocupación por la propuesta de aplicar un gravamen del 25% a todos los vehículos ensamblados fuera del territorio estadounidense. Según la iniciativa, los automóviles fabricados dentro del país quedarían exentos del impuesto, con el argumento de fortalecer la industria local y reducir el déficit comercial. Sin embargo, para quienes lideran cadenas de suministro globales altamente optimizadas, como este fabricante en particular, la medida no solo representa una amenaza para la eficiencia operativa, sino un retroceso en el posicionamiento competitivo de Estados Unidos en el mercado internacional. Aplicar un impuesto tan agresivo sobre vehículos producidos en el extranjero no fortalece nuestra economía, la aísla, advirtió el ejecutivo, quien ha mostrado en repetidas ocasiones su desacuerdo con las decisiones unilaterales que afectan tratados comerciales y acuerdos de inversión. En su visión, la clave para revitalizar el sector automotor estadounidense no está en penalizar la importación, sino en fomentar la innovación, capacitar a la fuerza laboral y mejorar la infraestructura productiva. Además, subrayó que muchas marcas con presencia en Estados Unidos dependen de componentes fabricados en múltiples países. Un arancel de esta magnitud no solo encarecería los costos para las compañías, sino que también terminaría trasladándose al consumidor final en forma de precios más altos. Este pronunciamiento no es aislado. Desde hace más de un lustro, el líder empresarial se ha desmarcado del discurso predominante en sectores afines a la desregulación comercial, apostando en cambio por una visión estratégica más global. Su postura ha sido aplaudida por analistas financieros y expertos en comercio exterior, quienes advierten que imponer barreras sin una estrategia integral podría dañar más de lo que protege. Lo que al principio fue un rumor entre pasillos en las plantas de Detroit, hoy retumba como una alerta en todo el corazón industrial de Estados Unidos. Lo que parecía una simple inquietud en las cadenas de producción de Ford Motor Company, pronto se convirtió en una crisis con nombre y apellidos, aranceles internos, y no provenientes de un rival extranjero. Esta vez, el golpe vino desde el propio gobierno federal. En un anuncio que sacudió a la industria automotriz nacional, Ford ha confirmado esta semana la suspensión de operaciones en varias de sus instalaciones más emblemáticas. La icónica planta de ensamblaje en Chicago, donde durante años se fabricaron los modelos Explorer y Aviator, ha dejado de emitir su característico zumbido mecánico. En Michigan, la línea del Bronco y el Ranger ha detenido por completo su actividad. El mensaje a miles de empleados ha sido directo y desolador. Vuelvan a casa, esperen noticias, no sabemos cuándo volveremos. Esta drástica decisión no responde a una recesión global ni a una caída abrupta en la demanda. La causa es interna y política. El paquete de aranceles del 25% sobre autopartes y vehículos importados, originalmente diseñado para ejercer presión sobre países como China y México, ha terminado por golpear a las propias fábricas estadounidenses que dependen, en gran medida, de una cadena de suministro internacional. Lo que se prometió como una estrategia para proteger el empleo y revitalizar la manufactura local ha tenido un efecto contrario. La inflación en los costos operativos se ha vuelto insostenible para Ford, que ha proyectado pérdidas superiores a $1.500 millones solo este año si las medidas continúan. Bajo esa presión financiera, el cierre de plantas y el envío masivo de trabajadores a casa no fue una elección, fue una necesidad.
Pero el efecto no termina ahí. La conmoción se expande como fichas de dominó por todo el cinturón industrial. General Motors ha anunciado recortes en su planta de montaje, trasladando discretamente parte de su producción de camionetas a otras zonas del país. Stellantis, conglomerado dueño de marcas como Chrysler, Dodge y Jeep, ha clausurado líneas enteras en Canadá y el norte de México. El impacto más crudo se siente especialmente en Michigan e Indiana, donde más de 900 empleados de empresas de componentes fueron despedidos sin previo aviso. Lo que estamos viendo no es simplemente una desaceleración temporal, es un punto de inflexión para el modelo industrial estadounidense. En lugar de traer de vuelta los empleos que se prometieron, estas políticas han generado incertidumbre, inestabilidad y una creciente deslocalización silenciosa. Las comunidades afectadas ahora enfrentan un futuro incierto. Lo que alguna vez fueron centros neurálgicos de innovación automotriz y orgullo obrero, hoy se encuentran paralizados, mientras las luces de las fábricas se apagan una por una. Y mientras en Washington se defiende la estrategia como un paso hacia la autosuficiencia nacional, sobre el terreno, la realidad es más compleja. ¿Puede realmente fortalecerse la industria cerrando fronteras en una economía global interconectada? ¿O estamos viendo el comienzo de una desindustrialización acelerada provocada, irónicamente, por medidas pensadas para protegerla? Ford, como símbolo del poder productivo estadounidense, ha puesto la primera ficha. Y ahora, todo un país observa lo que podría convertirse en una ola más profunda de transformación, conflicto o reconstrucción. En un intento por resistir el impacto de una creciente presión arancelaria, la compañía aplicó aumentos de emergencia en los precios de varios de sus modelos más populares, todos ensamblados fuera del país. El Mustang Mach-E, el Maverick y el Bronco Sport, todos fabricados en territorio mexicano, vieron sus etiquetas incrementarse en casi $2,000. Una maniobra defensiva diseñada para compensar los costos adicionales derivados de los nuevos impuestos comerciales. Para los consumidores, el ajuste se sintió de inmediato. Para los distribuidores, significó una pesadilla operativa. Y para Ford, esa medida apenas rozó la superficie del problema. Según fuentes internas, la dirección ejecutiva ya advierte que podrían producirse recortes aún más profundos si las condiciones no cambian pronto. El incremento de aranceles ha provocado un aumento abrupto en el costo de materias clave como el acero, componentes electrónicos y sistemas de ensamblaje esenciales. Vehículos como el Lincoln Nautilus, importado desde China, se han vuelto prácticamente imposibles de vender dentro del país debido a sus nuevos precios inflados. La empresa incluso se ha visto obligada a suspender completamente las exportaciones al mercado chino, uno de los más importantes a nivel mundial para el sector automotor. Un cierre que, en términos estratégicos, representa una pérdida significativa de alcance y proyección internacional. En otras palabras, la guerra comercial ya no es un escenario hipotético. Es una política concreta y sus efectos son tangibles. Duele. Y Ford no es la única afectada. Mientras tanto, desde la Casa Blanca, la reacción fue fría y sin concesiones. Ante la pregunta de un periodista sobre la paralización de la producción, el expresidente Trump no solo minimizó la situación, sino que reafirmó su postura. Deberían haber traído esa producción de vuelta hace años, declaró. Estos aranceles protegen a Estados Unidos. La frase retumbó en los pasillos ejecutivos de todo el sector automotriz. Si el mandatario podía restar importancia al tropiezo de una de las empresas más emblemáticas del país, ¿quién sería el siguiente en caer? Las señales de alarma se multiplican. Stellantis, el conglomerado que controla marcas como Jeep, Dodge y Chrysler, suspendió la producción de sus SUV en México durante varias semanas. La cadena de suministros se congeló, las piezas dejaron de llegar, las líneas de montaje se detuvieron. Y en poco tiempo, los efectos se trasladaron a las plantas de estampado en suelo estadounidense, donde miles de trabajadores vieron sus puestos peligrar. El silencio comenzó a inundar las fábricas. La moral se desplomó. Incluso en General Motors, una compañía acostumbrada a resistir tormentas, la tensión se palpó con fuerza. En su planta de Fort Wayne, Indiana, donde se ensamblan modelos como la Silverado y la Sierra, la empresa trató de mantener el ritmo productivo,
pero ya enfrenta presiones internas y externas que ponen en duda la continuidad a largo plazo. Por primera vez en años, los sindicatos, que solían mantener una postura negociadora, comienzan a expresar públicamente su descontento, esta vez no solo hacia las empresas, sino también hacia las decisiones de política comercial que, según ellos, están minando el empleo en su propia base. Lo que hasta hace poco era un debate económico, hoy se convierte en una cuestión de supervivencia para miles de trabajadores y para un modelo de industria que parecía intocable. La pregunta ya no es si estas políticas funcionarán, sino cuántos empleos más se perderán antes de que alguien presione el freno. La empresa decidió reactivar una planta que llevaba meses en pausa para su reestructuración y sumó un nuevo turno de trabajo, incorporando a más de 2 centenares de empleados. El objetivo: incrementar la producción de camionetas dentro del país y así evitar el peso creciente de los aranceles sobre vehículos y componentes importados. A simple vista parecía una victoria, una respuesta inmediata a una amenaza latente. Pero bajo esa aparente recuperación se esconde una advertencia más profunda. La estructura de las cadenas globales de abastecimiento no se adapta tan rápido como lo exige el nuevo entorno comercial. Y si esa transformación no ocurre pronto, ni siquiera las plantas más emblemáticas podrán sostenerse. Los efectos empiezan a notarse más allá de Ford. Nissan comienza a cancelar pedidos de SUV producidos en territorio mexicano destinados al mercado estadounidense. Toyota reduce el ritmo de sus envíos. Honda, por su parte, se ve obligada a elevar los precios. Lo que parecía una tormenta pasajera ya toma forma de huracán económico. Y ese viento golpea primero al consumidor. En el último mes, el precio promedio de los automóviles nuevos se disparó más de un 2,5%, marcando el aumento más pronunciado en varios años. Los concesionarios reportan un cambio de comportamiento. Compradores ansiosos por cerrar acuerdos antes de que los costos vuelvan a subir, incluso si eso implica aceptar condiciones menos favorables. Pero hay un problema mayor. El inventario se agota. Los modelos más buscados desaparecen de los lotes y los envíos se demoran más de lo habitual. Ford responde con una jugada audaz. Extiende sus beneficios de precios exclusivos, habitualmente reservados para empleados, a todo el público. La estrategia busca sostener el volumen de ventas, incluso si eso significa sacrificar márgenes. Sin embargo, la medida solo retrasa lo inevitable. Las matemáticas no cuadran, los costos continúan escalando. Las piezas fabricadas en México ahora son una cuarta parte más caras. Los autos montados en Canadá enfrentan tarifas en la frontera, y los componentes clave procedentes de China, desde baterías hasta semiconductores, llegan con impuestos que alcanzan hasta el 30%. Las empresas que dependen de estos insumos están siendo exprimidas hasta su límite operativo. Jim Farley, actual director ejecutivo de Ford, intenta mantener un tono esperanzador. Habla de una competencia más equitativa como una oportunidad. Pero en privado la compañía recorta previsiones, ajusta balances y enfrenta preguntas difíciles por parte de sus accionistas. ¿Cómo puede estar perdiendo una empresa que produce la mayoría de sus vehículos en territorio nacional? Los despidos no tardan en llegar. En localidades como Cook y Toledo, trabajadores que sobrevivieron a la última gran recesión ahora ven desaparecer sus empleos. Se cierran líneas de producción, se eliminan turnos completos, comercios locales, restaurantes, gasolineras y talleres sienten el golpe. Las ciudades que dependen del empleo industrial comienzan a temblar. Gobernadores en estados clave como Indiana y Michigan convocan reuniones extraordinarias. Las agencias laborales emiten alertas sobre el repunte del desempleo. Los alcaldes ruegan ayuda a Washington, pero desde la capital la respuesta es la misma: los aranceles siguen firmes. Mientras tanto, en los mercados financieros, el desconcierto se refleja en números rojos. Las acciones de las principales automotrices caen con fuerza. Las empresas proveedoras se desploman. Analistas de Wall Street advierten que si esta política se mantiene, la industria podría perder más de 1 millón de unidades en ventas antes de que termine el año. ¿Y cuál es la respuesta desde la Casa Blanca? Silencio. O peor, firmeza. Desde los pasillos del poder, la narrativa sigue siendo la misma.
Proteger la producción local sin importar las consecuencias inmediatas. Pero en las fábricas, los talleres y los hogares de quienes ahora están sin empleo, el mensaje suena diferente. Los aranceles prometían recuperar empleos, pero hoy están dejando fábricas vacías. Sin señales de marcha atrás, la administración liderada por Donald Trump se mantiene firme. Aseguran que el sacrificio es temporal, que las compañías volverán eventualmente y que las plantas reabrirán más fuertes que nunca. Pero al interior del sector automotriz, la esperanza se convierte en resignación. Nadie espera rescates. Nadie confía ya en promesas. Dentro de Ford, las proyecciones cambian. Se replantean futuros modelos y se analizan qué vehículos podrían nunca ver la luz. General Motors comienza a mover piezas, redistribuyendo ingenieros a otras divisiones mientras paraliza proyectos enteros. Stellantis, casa matriz de Chrysler y Dodge, impone un congelamiento total en nuevas contrataciones. Y entre pasillos y talleres, un susurro comienza a elevarse. Pronto se convierte en un clamor. ¿Esto es lo que se entiende por Estados Unidos primero? Porque lo que se está diluyendo no es solo dinero. Es dinamismo. Es competitividad. Es el motor de una industria que una vez asombró al mundo. La industria automotriz de América del Norte fue durante décadas un engranaje de precisión, un ecosistema coordinado que abarcaba desde Detroit hasta Monterrey, pasando por Ontario. Una red que unía a miles de proveedores, cientos de fábricas y millones de vehículos en producción continua. Pero ahora ese equilibrio está siendo fracturado, y no por un enemigo externo, sino por las propias decisiones de política comercial. Ford no puede simplemente repatriar toda su producción de un día para otro. Tampoco lo puede hacer GM. Las cadenas de suministro que alimentan estas fábricas fueron construidas a lo largo de varias décadas, afinadas para reducir costos y maximizar velocidad. Romper esa estructura no solo es costoso, también es arriesgado. Y sin embargo, los aranceles y las medidas proteccionistas están obligando a las empresas a elegir no con base en eficiencia, sino en mera supervivencia. Hoy, los tableros corporativos se llenan de decisiones desesperadas. Mover una línea de producción aquí, cancelar un embarque allá, elevar precios, reducir personal, suspender proyectos, rezar por la estabilidad. Y en medio de ese caos, quien carga con el peso es el trabajador. Por cada puesto que se abre en una ciudad de Indiana, se pierde otro en el corazón industrial de Michigan. Por cada turno adicional en Fort Wayne, hay uno que desaparece en Windsor. Es un juego de malabares donde el número de pelotas no alcanza para todos, y el cansancio empieza a sentirse. El clima político se torna cada vez más polarizado. Desde la tribuna republicana se insiste en que la batalla valdrá la pena. Desde la oposición, las voces demócratas advierten que el precio humano y económico es insostenible. Pero entre ambos discursos, en la línea de fuego, están los trabajadores que sienten cómo sus ingresos se reducen y sus planes de vida se desmoronan lentamente. ¿Y qué viene después? Las represalias comerciales ya no son una amenaza, son una realidad. China ha comenzado a aplicar sus propios aranceles sobre los automóviles estadounidenses, mientras que las exportaciones a mercados clave disminuyen mes a mes. Países como Corea del Sur y Alemania ganan terreno con modelos más competitivos y sin sobrecostos aduaneros. Los vehículos estadounidenses, que alguna vez dominaron el mercado, hoy son cada vez menos atractivos, tanto fuera como dentro del país. Y aunque Ford aún no ha cerrado por completo su operación doméstica, por primera vez en mucho tiempo, la compañía parece tambalear. Ya no es la roca inamovible que fue para generaciones enteras. En las fábricas, los trabajadores que durante décadas sostuvieron esta industria, los que formaron familias, pagaron hipotecas y se jubilaron gracias a esos empleos, ahora se hacen una pregunta que antes era impensable. Una pregunta dura, incómoda, pero inevitable. ¿Realmente valió la pena todo esto? ¿Está provocando la política económica que las grandes empresas se vayan de Estados Unidos? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir de cerca los cambios que están redefiniendo la economía global en tiempo real. Gracias por vernos